Y quiero que hablemos un tema. Yo sé que algunos no estuvieron la semana pasada, que hablamos un poco sobre la predestinación. Entonces voy a hacer un pequeño resumen para ubicarnos, porque hoy vamos a hablar de David, que fue un hombre predestinado para reinar. Entonces la semana anterior hablamos que el tema de la predestinación en estos momentos es un tema un poco complicado, que durante muchos años, más de 500 años, se ha debatido sobre si la predestinación existe, si desde antes que nacemos ya vamos a ser salvos o condenados, si la salvación se pierde o si no se pierde, y temas como estos. Y hablábamos que a partir de más o menos del año 1500 se levantó lo que fue la reforma, lo que se le llama la reforma protestante, porque protestaba contra el sistema de la iglesia, y Martín Lutero toma una posición como el líder que encabeza esta reforma, y él se anima a colgar, a clavar en las entradas de la iglesia de Wittenberg 95 tesis, y él las clava y dice: yo estoy poniendo acá 95 propuestas que yo quiero que la iglesia me conteste, porque ahora que leí la Biblia me doy cuenta que hay muchas cosas que nos han dicho que no están en la Biblia. Entonces, cuando él presenta esas 95 tesis, se arma toda una revolución donde hay cientos de también sacerdotes, cardenales, obispos que se levantan diciendo: es cierto, estamos vendiendo la salvación por indulgencias, estamos diciéndole a la gente que hay que pagar para ser salvos, estamos cobrando millones a personas para sacarlas de un purgatorio que la Biblia no lo menciona, no existe. Entonces, toda esa revolución y esas 95 tesis pegadas en Wittenberg no tienen respuesta. No tienen respuesta, y el papado viene y se levanta contra él y comienzan a negociar, pero él dijo: aquí no hay nada que negociar, aquí lo que está claro es la palabra de Dios. Hoy yo creo que para muchos cristianos también vemos que esta revolución hace falta en la iglesia, pero en la iglesia cristiana, porque nos pasa en algunos casos parecido. Hay un montón de cosas que se están haciendo en las iglesias cristianas que no están en la palabra de Dios, que son inventos de hombres. Hay formas estratégicas de sacar dinero en las iglesias, de comprometer, de obligar. Yo he escuchado tanta gente hablando de temas y gente que uno piensa que son autorizados. Y yo digo: qué terrible, cómo se miente. Una cosa es la bendición de Dios, una cosa es que Dios quiere que nosotros seamos prósperos, sus promesas, y otra cosa es condicionar las cosas que Dios dejó a que las tengamos que pagar. Cuando yo le digo a usted que llame a mi número de teléfono y si usted aporta $100 se le va a salvar un familiar, estoy diciendo una herejía. O que usted va a ser sano si deposita $20 en una cuenta. Y eso lo escuchamos lamentablemente en canales cristianos. Personas torciendo la Biblia. Y vemos millones de personas invirtiendo su dinero ahí porque el predicador habló tan lindo, nos hizo llorar tanto, nos dijo tantas cosas, pero que no están en la Biblia, están siendo manipuladas. Entonces hoy de pronto también estamos ante una revolución parecida a la de hace cerca de 500 años. ¿Y qué es el mismo eje? Bueno, tenemos que volver a la palabra de Dios. Así que cuando alguien le salga a usted hablando de las cosas que se acostumbran, hoy en la mañana, en la madrugada, leía un artículo sobre una mujer que hace cosas muy raras y que está vendiendo bufandas para ser protegidos por Dios. Son unas bufandas bien feas, por cierto, anaranjadas con rojo y verde, parece la bandera gay. Y la mujer era una mujer que yo escuché predicar del evangelio hace muchos años y predicaba un evangelio auténtico. Y ahora se ha hecho una comerciante
Entonces le invitan a predicar y pone un montón de bufandas y dice que esas bufandas tienen aceite traído de no sé dónde y la unción de Dios, y que si usted se pone una bufanda de esas no le va a caer ningún mal. Brujería metida en las iglesias. Y el problema no es la loca esa, el problema es todos los que le hacen caso. Decía un pastor, esa mujer está marihuanada cuando hace esas cosas. Porque después dijo que ella pintaba ángeles, que entraba en coma y pintaba ángeles. Y vende los cuadros de ángeles a $400, $500 en las iglesias. Y dice que si usted pone un cuadro de esos en su casa, no le queda ni una rata. Se va todo lo malo de la casa. Y ahí van el montón como bueyes al matadero, comprando fetiches. Cosas que en algún momento hubo que estremecer la iglesia para ver qué decía la palabra de Dios, y no lo dice la palabra de Dios. Así que a raíz de esa gran revolución, pues salen las tesis sobre la salvación, porque el eje principal de lo que descubre Lutero es: la salvación es gratis. La salvación es gratis. Y con solo que Lutero dice eso, le despedazó el negocio a la iglesia. Y dice, vea, he descubierto que la salvación es por gracia, y gracia es un regalo, es totalmente gratis, no hay que hacer nada. Y los otros estaban cobrando millones. Si un rey era bien malo, cuando moría, la reina y los hijos iban a hablar con el papa. Y le decían, es que, vea, él era malo, él era asesino, era esto, era el otro. Entonces el hombre le decía, bueno, debe estar bien metido en el infierno, va a costar mucho sacarlo. Y le comenzaban a cobrar miles y miles y miles de lo que hoy son dólares, hasta que lo iban sacando, según ellos. Así es como se enriquece la iglesia, y así es como se desarrollan los grandes monumentos que vemos en Europa, que son iglesias que hoy difícilmente se podrían hacer por los costos. ¿De dónde salió todo ese dinero? De las ventas de la salvación. Entonces, cuando Lutero dice, descubrí que esto es gratis, entra un conflicto. Bueno, si es gratis se nos acaba el negocio. Pero se confronta y empieza todo el movimiento protestante a desarrollarse en los años 1500, pero inmediatamente que sale de eso surgen dos vertientes, y una es la vertiente calvinista de Juan Calvino, que entonces dice, sí es gratis, pero yo creo, según mis estudios, que la salvación, el que la obtiene, nunca la pierde. Entonces sale otra corriente de Jacobo Arminio, la corriente arminiaísta, donde dice todo lo contrario. No, según mis estudios teológicos, sí, la salvación, si usted peca, se la pierde. Y se forman esas dos grandes tendencias que tienen al mundo cristiano hoy de alguna manera dividido. No quiere decir que hay que pelear por eso, son formas de ver las cosas. Lo que pasa es que el que se pone del lado calvinista te da un montón de versículos donde dice que la salvación no se pierde. Y el que se pone del lado de Arminio le da otro montón de versículos donde dice que sí se pierde. Entonces, ¿qué conflicto, verdad? Cuando yo oigo a los predicadores referentes que yo tengo o estudio un poquito, yo escucho a un hombre de estos con tanto respeto, pero está tan convencido de su tesis que casi me convenzo. Pero cuando escucho al otro digo, wow, ese otro también me está convenciendo. Entonces llegamos a lo que dijimos la semana pasada, que es una palabra que no es muy común, se llama la antinomía. La antinomía es un término poco común. Lo que tiene que ver es con dos verdades o con dos realidades que se anteponen entre sí, que no son iguales, pero que en el fondo las dos pueden tener razón. O sea, hay formas de ver las cosas. Primero, que estamos con un Dios que tiene una mente muy por encima de la mente nuestra,
que nosotros no podemos entender todas las cosas de Dios. Es más, la palabra de Dios en algunos casos nos dice, las cosas secretas pertenecen a Dios. Entonces, para mí, si la salvación se pierde o no se pierde, no es problema. Yo cuido lo que tengo. Yo cuido mi relación con Dios. Yo sé que soy salvo. Yo no voy a andar arriesgando a ver si era cierto o si era mentira. Pero el llegar a definir esto como de una forma tan clara es un poco difícil. Y les pongo un ejemplo tal vez de esa palabra antinomía, que no es muy sencillo. Lo puse la semana pasada. La palabra de Dios nos dice, la misma Biblia dice, que a Dios no lo ha visto nadie. Amén. Así dice, que a Dios no lo ha visto nadie. Pero otro versículo de la Biblia nos dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Híjole, ¿verdad? Entonces eso es una antinomía, porque uno podría decir, mira, son cosas que las podríamos ver diferentes, pero que las dos cosas son ciertas. Las dos cosas tienen una realidad, porque las cosas obedecen a lo que se está tratando de explicar en ese momento y a decir en ese momento. En la física hay toda una discusión sobre la luz. La luz, para algunos científicos, son ondas, pero para otros científicos son partículas. Entonces, el que cree que la luz son partículas, dice que los que dicen que son ondas están locos. Y los que creen que la luz es una onda, dicen que los que dicen de... Y cuando se sacan los dos estudios, los dos tienen razón. Y uno no se explica cómo los dos tienen razón si los dos están anteponiendo. No sé si estoy dejando clara la idea. Hay cosas que no nos quedan tan claras porque se pueden estar aparentemente contradiciendo, pero tienen un sentido diferente por el cual se hicieron. Nunca se me olvida un anuncio de que lo saqué a relación con este tema, que daban en mi país una campaña contra las drogas. Y el anuncio tenía una palabra clave que decía, que no decidan por ti. Eso es bueno, ¿verdad? A los muchachos, que nadie decida por ti. Dile no a las drogas. ¿Ven la antinomía ahí? Porque el que le está diciendo dile no está decidiendo por él. Que no decidan por ti, pero dile no a las drogas. Entonces vemos una contradicción. Mientras le dicen al muchacho que nadie decida por usted, el mismo que le está diciendo le está decidiendo por él. Es una antinomía. Son contradicciones, pero entendemos que las dos cosas son correctas, que las cosas son necesarias y que a veces en nuestra mente no se acomoda mucho. Entonces, para no entrar en mucha discusión, nosotros preferimos como iglesia mantener este aspecto de la salvación como una antinomía. ¿Ok? Es algo que hay versículos que lo afirman, otros que lo otro. Tenemos nuestra propia composición con respecto a esto, pero no vamos a decir estos están equivocados o se van para el infierno o esto no. No, es algo que hay versículos que por más que un teólogo diga es que está completamente claro, no. Y no es error, no es nada, sino es la misma misericordia y el mismo plan de Dios para nosotros que nos permite ver las cosas de diferentes cosas. Cada versículo de la Biblia tiene un contexto, tiene un momento, tiene algo específico por el cual fue escrito. Entonces, nosotros mismos muchas veces a la hora de hablar con los hijos o con las personas que tenemos a cargo, a veces pareciera que un profesor se está contradiciendo, pero no se está contradiciendo, está contando lo mismo, simplemente de ángulos completamente diferentes. Entonces yo no me meto en problemas de decir somos calvinistas o somos arminiaístas, yo sé que somos salvos. Amén. ¿Cuántos están acá que saben que son salvos? Bueno, pues cuidemos la salvación. O sea, no cuidemos porque la vamos a perder, es porque es lo más grande que tenemos. Es porque es nuestro futuro, es que es nuestra paz, nuestra alegría. Y no nos pongamos a discutir por algo que tal vez tiene más de 500 años, que se han peleado montones y siguen con sus diferentes tesis. Pero la palabra de Dios sí nos habla, y ya entrando en el tema, que sí hay una predestinación. Predestinar es anticipar lo que queremos que sea alguien.
Ahora hablábamos que de alguna manera un niño que nace en un ambiente cristiano, pues ya está predestinado para conocer de Cristo, para tener valores. Entonces, poquito a poco vamos conduciendo al niño para que cuando ese niño tenga 12, 13, 14 años, que tiene plena conciencia de sus cosas, diga, yo quiero seguir a Cristo. Pero nosotros hicimos todo un camino para predeterminar que él conociera a Dios. Entonces, sí existe la predeterminación de parte de Dios, no tanto en el aspecto de la salvación, sino en el aspecto del servicio, de lo que vamos a hacer en esta tierra. Y vemos hombres, y cito una lista: Abraham. Abraham era un hombre impío. Abraham era un hombre que no conocía a Dios. ¿Saben qué trabajaba Abraham y su familia? Vivían en un lugar que se llamaba Ur de los Caldeos. Y el trabajo de ellos era hacer ídolos. Y batían con sus pies el barro y hacían muñecos y vendían ídolos. O sea, eran fabricantes idólatras, lo que más aborrece Dios. Pero Dios agarra a Abraham y lo levanta de ese lugar de tanta gente idólatra y define que de él va a salir su pueblo y su nación santa. Y nosotros estamos hoy bajo la simiente de Abraham. De Abraham sale sale Isaac. Y de Isaac sale Jacob. ¿Y quién es Jacob? Un mentiroso, un tramposo. Eran gemelos, ¿se acuerda? Jacob y Esaú eran gemelos. Y el primero que salió fue Esaú. Y Jacob, ¿sabe qué hizo? Se le agarró del tobillo. Dice, para no tener que esforzarme, cuando saquen me sacan a mí. Salió resbalado como si nada. La ley del mínimo esfuerzo. Bueno, pero Dios determinó que ese hombre llamado Jacob, cambiando el nombre, sería Israel, el padre de la nación de Israel hasta el día de hoy. ¿Qué hizo Jacob para que Dios hiciera eso? Nada. Predeterminación de Dios. Dios iba y ahí fue predeterminando a Moisés, a Josué, a Sansón, a David, al apóstol Pablo, y vemos una serie de hombres y de mujeres también que desde antes Dios tenía un proyecto para su vida. Y es donde entramos a la historia de David y leemos en 1 Samuel 16, del 10 al 13. Isaí le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel le dijo, el Señor no ha escogido a ninguno de estos. ¿Son estos todos sus hijos? Me queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, trigueño, de buena presencia. El Señor le dijo a Samuel, este es, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel se fue a su casa en Ramá. David es predestinado. Israel había pedido un rey, el primer rey de Israel se llamaba Saúl. Nunca fue conforme al corazón de Dios. Pero Dios quería levantar un hombre que tuviera el corazón correcto. Y Dios decidió que fuera este muchacho. Era el hijo de siete hermanos, el menor. En los tiempos bíblicos, el que nacía de primero tenía era la primogenitura, tenía toda la bendición, tenía las mejores tierras, siempre iba a ser el sustituto del padre, toda la autoridad, todas las riquezas. Y ahí venía cada vez el que nacía segundo era un poco menos, y el tercero un poco menos, y el cuarto un poco menos. Ya el séptimo era como la mascota de la casa. Ya ese no agarraba nada, ya todo estaba repartido. A tal grado que cuando el profeta viene y habla con Isaí, le dice, tráigame a todos sus hijos porque voy a ungir a uno de ellos para que sea el próximo rey de Israel. Ni siquiera Isaí pensó la más remota posibilidad que David fuera. Entonces se trajo a los 6 que tenían pinta de rey y le puso al primero y le puso al segundo. Es como la historia más o menos de la Cenicienta, algo así, ¿verdad? A ver a quién le quedaba la zapatilla.
Y cuando pasaron los 6, dice Isaí, pues no. Y Samuel lo enfrenta y le dice, ¿esos son todos? Dice, no, pues me queda la mascota. Está cuidando el rebaño. Pero es que ese ni lo voy a traer porque esto es serio, esto es de reyes, esto es de acá. Decíamos la semana pasada, así como muchos de nosotros, que tal vez nadie creía en nosotros. Porque de lo vil y de lo menospreciado de este mundo nos sacó el Señor para avergonzar a los que se creen sabios. ¿Cuántos de esos hay acá? Yo sí les puedo decir que yo soy uno de esos. Cuando yo empecé en las cosas del cristianismo y yo me emocioné tanto y sentí un llamado de Dios tan grande, yo estaba tan emocionado y recuerdo que en una reunión de un equipo de líderes en mi iglesia, alguien dio una broma y dice, ¿se imagina lo que es llegar a una iglesia y ver a Fernando de pastor? Y todos se rieron. Qué desgraciados, ¿verdad? Todos se rieron. Hasta yo me reí para no verme tan mal, ¿verdad? Pero me hirió. Porque era de esa persona tan defectuosa, de esa persona tan imperfecta, tan lleno con una mala vida, con poca formación. Era casi imposible pensar que podía salir alguien que le sirviera a Dios. Hasta que yo me encontré ese mensaje, este es el mío, de lo vil y de lo menospreciado de este mundo, me sacó el Señor. Y hoy, para honra y gloria de Dios, yo le sirvo a Dios. Y el bandido pelón ese que me dijo eso, yo creo que ni trabajo tiene en este momento. Entonces le trajeron a Davidcito, se lo traen como último, y ese era. Yo hago la pregunta, ¿qué hizo David para ser ungido como rey? Nada, fue predestinado. Ya Dios había formado un corazón en un propósito. Dice la palabra de Dios en el Salmo 139, cuando habla de nuestra creación, dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Y más adelante dice, ni siquiera ha salido la palabra de mi boca cuando tú ya la sabes. Y ahí sigue hablando de toda nuestra gestación. Y yo me imagino al Señor en ese vientre, en esa inmensidad de lo que es la fecundación, que para nosotros es algo invisible, pero los científicos cuando se meten en ese momento, lo que se meten es en un universo donde está toda la codificación genética, donde viene toda la información, qué color de ojos va a tener, cómo va a tener el pelo, cómo va a tener los dientes, todo en algo invisible. Y ahí está Dios trabajando y diciendo, le voy a poner este detalle porque quiero que me sirva en tal cosa, y le voy a poner este don para que me alabe y me cante, y le voy a poner esta capacidad, y lo está llenando. Como un padre amoroso, equipando a su hijo de lo mejor que hay para que le sirva en el futuro. Así nos criaron a nosotros, porque fuimos formados. Es la palabra que dice Dios, fuimos formados, fuimos hechos por Dios en el vientre de nuestras madres. Había todo un plan, todo un propósito de Dios desde que nosotros estábamos ahí. Y así lo hizo con David. Entonces David tenía el corazón correcto. Y si seguimos la historia de David, vamos a ver a David que Dios le va abriendo caminos. De un momento a otro David se hace músico, aprende a tocar el arpa de una forma genial. ¿Por qué aprendió el arpa de esa forma? Porque Dios ya lo había predestinado para ser un músico. Casi todos los salmos que nosotros leemos son canciones, son poemas. Y el 80%, 85% de todos los salmos los escribió David. O sea, ya venía prefabricado para ser un cantante, para ser un adorador, para ser un poeta, para poder transmitir la mayor adoración a Dios. Ese que estaba cuidando ovejas, que ni al papá se le ocurrió que podía llegar a ser rey. Entonces el muchacho se sentaba con el arpa a cantar y tomó fama.
Y de pronto aparece el rey Saúl, atormentado por unos espíritus inmundos que lo estaban enloqueciendo. Y cuando él está enloqueciendo, uno de los sabios le dicen, hay un muchachito que toca el arpa, pero tan preciosa, de una forma como angelical. Yo creo que si lo traemos y toca el arpa aquí, los demonios se van a ir. ¿Por qué pasó eso? Porque Dios lo había predestinado. Ya Dios había planeado eso. No fue una casualidad. Y yo quiero que eso se lo vaya asociando con su vida, porque hay un montón de cosas en nuestras vidas que nosotros le llamamos casualidad y la palabra de Dios le llama predestinación. Y a veces lo descubrimos muy viejitos, o a veces enterramos a mucha gente que nunca lo descubrió. Entonces traen a David y David se pone a tocar el arpa y los demonios se van. Y pasa algo importantísimo en palacio. Entonces Saúl dice, déjeme este muchacho. Entonces ya este muchacho, que era un cuida ovejas, ya anda en palacio. Ya está caminando en el palacio y está viendo cómo funciona, porque ya Dios lo estaba empujando, formándolo. Ahí seguro averiguó cómo era todo el protocolo, cómo se comía, cómo se caminaba, cómo se vestía. Ya Dios te va formando para que cumplas un propósito. Y de ahí viene toda la historia más adelante, cuando él se enfrenta a Goliat. Y él se enfrenta a Goliat con una claridad tan grande, porque dice, yo sé que yo estoy ungido como rey, y si yo me le meto a ese gigante voy a ganar, porque Dios va a cumplir su palabra. Entonces él tenía como una autoridad preestablecida mayor que cualquier otro. Dice, yo me le meto a cualquier cosa porque Dios está conmigo. Así llega David a ser rey de Israel. Y ahora caemos con nosotros, con nuestra predestinación. Y yo le hago la pregunta más importante que se le puede hacer posiblemente a usted en su vida. ¿Para qué te predestinó Dios? Porque Dios no hace acepción de personas. Dios no está diciendo, a ese lo voy a hacer un desgraciadito, a ese lo voy a hacer. Dios hace hijos. Dios hace hijos con el propósito de que los hijos sean salvos, de que sean coherederos de la gracia de sus hijos. Dice 1 Timoteo 2:4, Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuántos quiere Dios que sean salvos? Todos. Y el versículo más famoso del mundo, ¿cuántos saben? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora se la voy a poner más difícil. ¿Y qué dice el 17? Lo hemos ensayado toda la semana, lo hemos ensayado Marta y yo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. O sea, había un plan desde el inicio que Dios quería salvarnos a todos. Amén. ¿Creen ustedes que todos somos salvos? No. Vamos a ver cuáles son los salvos. Porque dice la palabra de Dios en Mateo 22:14, porque son muchos los llamados y pocos los escogidos. La palabra que se utiliza en ese verso en Mateo es una palabra de origen griega sobre llamados, que significa kletos. Kletos es llamado, y tal vez una definición que nos acerca más a la palabra es invitados. Son muchos los invitados. Es cuando alguien llama a alguien para que se acerque, para que comparta, para cuando esté con él. Muchos los llamados. Todos los seres humanos del mundo hemos sido llamados a salvación. Todos. Pero hay una coma que dice, y pocos los escogidos. Y si nos vamos al origen de la palabra griega también, que es eklectos, significa seleccionado, que también se puede traducir como elegido o apartado.
Entonces, ¿qué hay entre llamados y escogidos? ¿Sabe qué hay? La decisión de nosotros. Son muchos los llamados, vengan, pero el que decidió aceptar ese llamado se acercó al Señor. Nosotros somos personas llamados por Dios, que aceptamos el llamado por Dios. Pero yo creo que la mayoría de la humanidad que ha sido llamada por Dios no ha aceptado a Dios. ¿Sí me explico? ¿Verdad que en estos momentos hay más gente apartada de Dios que con Dios? Y todos han sido llamados. Algunos están escondidos en una religión, algunos están escondidos en un vicio, algunos están escondidos en una mala vida, pero el evangelio es hacer el llamado, anunciar las buenas nuevas de salvación. Entonces, son muchos los llamados, pero ahí los que definen que sí acepto el llamado, que sí acepto la invitación, paso a ser un escogido por Dios. Amén. Me llamaron, pero yo di el paso de aceptar el llamado. Si alguno dice, Dios está a la puerta y llama. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Iglesia, nosotros, al ser escogidos por Dios, somos apartados por Dios. Y sabe que la misma palabra apartada, elegida, es la misma palabra ungido. Yo quiero que usted entienda que lo mismo que Dios hizo con David, de ungirlo a través del profeta Samuel, que eran los rituales que hacían, es la misma palabra que se utiliza cuando se dice que usted y yo somos escogidos de Dios. Hemos sido apartados por Dios. Hemos sido predestinados por Dios. Entonces le vuelvo a la pregunta inicial. ¿Para qué te predestinó Dios? Y ojalá que esa pregunta usted, si no tiene una respuesta en este momento, ojalá que no lo pueda dejar dormir por una semana. ¿Para qué me predestinó Dios? ¿Qué estaría pensando Dios hacer conmigo el día que me hizo? A lo mejor muchos van a decir, yo sé completamente y estoy en ese camino. Pero yo sé que desde el día que Dios te creó, se desarrolló todo un plan del adversario de Dios, del enemigo de Dios, para que usted no llegara a su destino, para arruinar el plan de Dios. Porque la palabra de Dios dice que Satanás vino a este mundo a matar, robar y destruir. Y lo primero que ha querido robarse es tu proyecto de vida, tu razón de ser. ¿Para qué fuiste predestinada? Porque lo que Dios previó, lo cumple. Él no falla a su palabra. El problema es que puede que nosotros no lleguemos. El problema puede ser que nosotros no entendamos para qué. ¿Sabe que David en el primer susto se pudo haber quitado? Dice la palabra de Dios que David, siendo un muchachito así pequeñito, ya habiendo sido ungido, dice que se le enfrentaba a los osos para defender a sus ovejas. Yo no sé si a alguien de aquí se le enfrentaría a un oso. Ni con ametralladora me le enfrento yo. Pero él le creía a Dios. David le creía a Dios. Cuando David llega y está Goliat desafiando al pueblo y ofendiéndolos, y está el pueblo de Israel temblando, empezando por Saúl el rey y por todos sus hermanos, y David llega con una seguridad tan grande y dice, ¿qué es lo que pasa? ¿No estás viendo que hay un gigante ahí que nos está desafiando? Y es tanto el desafío que el rey Saúl ha dicho que al que logre matar ese gigante le va a dar oro, plata, le va a quitar los impuestos y le va a dar su hija 0 millas. ¿Y sabe qué hizo David? Se emocionó todo y dice, de verdad, wow, eso yo me lo gano fácil. ¿Sabe por qué? Porque tenía mentalidad de ungido, porque sabía quién lo había llamado, porque sabía que había un propósito de Dios en su vida.
Él pudo haber hecho lo que hizo el resto del pueblo, esconderse y salir corriendo. Pero él pensaba como un hombre predestinado. Dice, ese gigante no me mata porque yo voy a ser el rey. Y eso le daba la valentía. Y lo que se puso fue a hacer números. Y dice la palabra de Dios que fue y preguntó a otro lado, ¿es cierto todo lo que le dan al que mate a ese grandote? Sí, es cierto. Y él estaba feliz. Ya le estaba pensando en el premio, porque él decía, esta batalla la tengo segura, porque yo soy predestinado por Dios. Iglesia, esa es nuestra vida de lucha. Se vienen las pruebas, se vienen las dificultades, y a veces no queremos seguir para adelante, a veces queremos renunciar, a veces decimos, ya no soporto más, me corto las venas. Pero de pronto algo nos recuerda y dice, usted no es de la manada, usted ha sido predestinado para algo especial. A usted Dios lo formó para éxito, a usted Dios lo formó para alcanzar la victoria, a usted Dios lo formó para ir a conquistar muchas cosas. Usted es un predilecto de Dios. Y cuando usted y yo nos creemos eso, uno pasa por encima de las circunstancias y uno dice, yo no me voy a asustar de lo que todo el mundo se asusta, porque yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él va como poderoso gigante adelante de mí. Yo sé que Él va ganando las batallas que no puedo. A mí no me va a pasar nada que Él no lo permita. Porque ya entendemos que fuimos predestinados para algo. Y lo más importante de este mensaje es que usted se pueda llevar en su mente. Yo no fui formado en serie en una fábrica de mexicanos o de costarricenses o de hondureños. Todos salen igual. No, yo fui hecho por la mano de Dios, pieza por pieza. Y Dios puso características en mí que no puso en nadie más para que cumpliera una función. Dios soñó con mi futuro. Dios ya sabía con quién me iba a casar, para qué me iba a casar, para qué voy a funcionar. ¿Sabe por qué usted está en Oklahoma? Porque Dios lo permitió, porque Dios tenía un plan para su vida. ¿Sabe que muchas personas, si no estuvieran aquí, nunca se hubieran arrimado a una iglesia en sus pueblos? Y Dios tuvo que sacarlos para que buscaran de Dios. Hay cosas que Dios ha hecho de una forma espectacular, que a veces nosotros la pasamos por alto. Cierro contando una historia donde estos fui a Walmart hace unos días. Y después de comprar una serie de cosas, cuando fui a pagar, me dice la muchacha, son $100. Digo, ¿exactos? Sí. Y ella se quedó viendo y dice, wow, es la primera vez que en una compra da $100. Exactos. Estoy seguro que a usted no le ha pasado. Eso solo le pasa a los predestinados. Y después yo me fui pensando, digo, qué interesante, yo veía el recibo, $100. Es que yo he pagado siempre 99, ¿verdad? Algo así, con 15, con 20, con algo. Pero que me cerraran $100 exactos. Ni quería pagar yo de la emoción. Digo, qué especial que soy. Entonces pensé, todos los factores que tuvieron que mezclarse para que esa cuenta dieran $100. Para que cerrara en $100 se mezclaron muchos factores. Artículos que estaban rebajados, artículos que tal vez estaban por encima del precio, unos que eran 2 por 1. Algo pasó en toda la compra que ni cuenta me di para que cerrara los $100 exactos. Porque no es a cualquiera que le pasa eso. Y analizando eso yo digo, así es la vida del cristiano. Todo lo que pasa es parte de algo para que quede completo lo que Dios tiene para nosotros. Aún las cosas malas, aún las cosas que nos hacen llorar, aún las cosas que nos entristecen, aún las cosas que le gritamos a Dios, Señor, ¿por qué? Y el Señor le dice, es que si no le da 100. Tienes que aprender, tienes que tener esta parte, es necesario. Pero cuando sabemos que somos predestinados, tomamos la vida con alegría y nos levantamos y decir, yo no entiendo lo que está pasando, es muy difícil, pero yo sé que yo voy para bien. Yo sé que el destino es el correcto.
Yo sé que mañana voy a estar riéndome de esto. Yo sé que Dios se va a glorificar con esto. Porque a lo que Dios ama, todas las cosas no son para bien. Y en la traducción original, lo que dice, a lo que Dios ama, todas las cosas van a trabajar para bien. Usted sale ahora y se encuentra su carro que le estallaron una llanta, desinflado. Y posiblemente lo primero que usted va a buscar es a su esposa, a decir, ¿dónde te metiste con el carro que se desinfló? Y a lo mejor usted con hambre y dice, ay, qué pereza, que esto y que el otro. Y usted no sabe si Dios mandó un ángel a desinflar esa llantita para que usted se atrasara unos cuantos minutos para evitarle un accidente, para que se encontrara con alguien. Entonces, cuando encuentre el carro así, dale gloria a Dios. Bendeciré al Señor todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Póngase en pie, por favor.